Después de años de rumores, Richard Rawlings finalmente se sincera. La estrella de Fast and Loud admite que ha estado ocultando un oscuro secreto que lo explica todo. ¿Por qué sus matrimonios fracasaron? ¿Por qué de repente vendió su colección de coches? ¿Y por qué Discovery realmente canceló su programa? A sus 55 años por fin, está listo para contar la verdad sobre lo que ocurrió en esa batalla legal de $6 millones. Y créenos, es mucho peor de lo que nadie imaginaba. Richard Rawlings nació el 30 de marzo de 1969 en un barrio obrero de Fort Worth, Texas. Mucho antes de convertirse en un personaje televisivo y magnate del automóvil, su mundo ya giraba en torno a los coches. Una de sus primeras fotos muestra a un niño sentado con orgullo en un Volkswagen Escarabajo a pedales. No era solo un juguete, era un atisbo de lo que estaba por venir. Mientras la mayoría de los niños veían dibujos animados los sábados por la mañana, Richard tenía una rutina diferente. A las 3 de la mañana, cuando la mayoría de la ciudad aún dormía, se levantaba y salía con su padre a repartir periódicos. Enrollaban pilas, conducían por barrios oscuros y arrojaban periódicos a las entradas de las casas. Después del colegio, Richard volvía a hacer lo mismo para la edición de la tarde. Los fines de semana iba en bicicleta de casa en casa recogiendo los pagos. Lo que realmente destacaba durante esas rondas no era solo el dinero, eran los coches. Empezó a fijarse en cada uno de ellos. Sabía qué casa tenía, qué marca, qué modelo, qué año. Algunos clientes se sorprendían de lo mucho que sabía. Su respuesta era siempre sencilla. Paso por su casa 2 veces al día, casi todos los días de la semana. ¿Cómo no voy a saber lo que hay en su entrada? Su padre, que tenía 2 o a veces 3 trabajos, siempre se aseguraba de tener una cosa para él, un coche o una moto. Ese único juguete fue su recompensa. Y esa lección se le quedó grabada. Richard aprendió que si querías algo especial tenías que ganártelo. A los 14 años, Richard compró su primer coche. Era 1983. El coche era un Mercury Comet verde de 1974. Lo pagó con el dinero que había ahorrado de años de trabajo en el periódico. La mayoría de los niños soñaban con cumplir 16. Richard ya conducía. Bueno, legalmente no, pero eso no le detuvo. Ese cometa no era solo un paseo, era una declaración. En el colegio quemaba goma en el aparcamiento haciendo donuts solo para demostrar lo que podía hacer. Sus compañeros aún hablan de él. A pesar del feo color verde, él pensaba que era el coche más guay jamás fabricado. A partir de entonces, todo fue muy rápido. En 1987, en el último curso, ya tenía su tercer coche. Esta vez, era un Bandit Trans Am negro, de 1977. Parecía sacado directamente de Smokeoki y El Bandido, y le convirtió en el chico de los coches del Instituto Eastern Hills. Pero no se trataba solo de presumir. También se dedicaba a vender autos. Compraba, arreglaba, vendía. Antes de graduarse, ya había volteado alrededor de 20 vehículos diferentes. Ganaba más haciendo eso que la mayoría de los adolescentes con trabajos a tiempo parcial. Y no adivinaba. Tenía buen ojo para detectar gangas, mejorarlas lo justo y convencer a la gente de que pagara más que él. Fue la base de todo lo que vino después. A principios de los 90, cuando solo tenía 22 años, Rawlings se enfrentó a algo mucho más serio. Conducía un Ford Mustang 2+2 Fastback de 1965, un muscle car clásico con la línea de techo con la que sueñan los coleccionistas. Una noche, mientras circulaba por una zona peligrosa cerca de Oakland Boulevard, en Fort Worth, unos ladrones le tendieron una emboscada. Intentaron sacarle del asiento del conductor. Richard se resistió. En el forcejeo, una bala le atravesó el hombro y recorrió su brazo izquierdo. Sobrevivió. Podría haberse alejado para siempre de la cultura del automóvil. En lugar de eso, solo lo hizo más decidido. Entre 1988 y 1990, antes de los tatuajes, la fama o el garaje, Richard vistió 3 uniformes. Trabajó como oficial de policía, bombero y paramédico. Todo antes de cumplir 21.
Su padre siempre decía: consigue un buen trabajo con beneficios, sé leal y jubílate con un reloj de oro. Richard le hizo caso, al menos al principio. Todo cambió en 1988 cuando repartía Miller Lite en un bar local. Uno de los clientes habituales, que le pareció un borracho más, le preguntó qué pensaba hacer con su vida. Richard mencionó las fuerzas del orden, pero dijo que no podía permitirse ir a la academia. El hombre le miró y le dijo: «Maldita sea, soy el alcalde de tal ciudad». En 17 días, Richard estaba matriculado en la Academia de Policía del Norte de Texas. Sirvió en Alvarado como policía. Luego se convirtió en bombero en Capel. Llevaba varios sombreros y aprendió a mantener la calma cuando las cosas se desmoronaban. Esas habilidades de gestión de crisis le ayudarían más tarde en los negocios. Pero a los 25 necesitaba un cambio. Vendió todo lo que tenía y se compró un Jeep. Se fue a California con la esperanza de empezar algo nuevo. En ese entonces estaba limpio, sin tatuajes, sin piercings. 6 meses después, volvió a Texas sin blanca, con tatuajes, piercings en las orejas y sin Jeep. Había sido embargado. Dormía en el sofá de su hermana. Ese punto bajo no lo quebró, lo centró. Necesitaba empezar algo propio. En 1999 fundó Lincoln Press, una empresa de impresión y publicidad de Dallas. No tenía experiencia en impresión, pero entendía de marcas. Pidió un préstamo de $100,000 para empezar. En 5 años, Lincoln Press estaba en auge. En 2004 ofreció un Lamborghini Gallardo al primer cliente que gastara $1 millón en la empresa. El truco funcionó. La empresa siguió creciendo. Finalmente la vendió. Esa venta le dio el dinero que necesitaba para perseguir su verdadero sueño, los coches. Cuando Richard Rawlings puso en marcha Gas Monkey Garage en Dallas, allá por 2002 las cosas no despegaron precisamente. El taller era pequeño. Ni siquiera tenía agua corriente ni aire acondicionado y se construyó con el dinero de la venta de su negocio anterior, Lincoln Press. Fue un comienzo difícil. Rawlings tenía la pasión pero no los recursos. Sin embargo, creía en lo que estaba construyendo. Así que él y su pequeño equipo se lanzaron a la carretera, viajando a salones del automóvil, eventos comerciales y concentraciones por todo el país, haciendo lo que fuera necesario para dar a conocer el nombre Gas Monkey. En mayo de 2007, él y su amigo Dennis Collins se propusieron batir uno de los récords más legendarios de la cultura automovilística, el Cannonball Run. El récord original, establecido en 1979, era de 32 horas y 51 minutos. Ese fue el tiempo que se tardó en conducir de costa a costa desde Nueva York hasta Los Ángeles, pensando únicamente en la velocidad. El disco permaneció intacto durante casi 3 décadas. El 12 de mayo de 2007, Rawlings y Collins decidieron intentarlo. Se saltaron la ruta de Rally Bull Run, prevista de Montreal a Key West, y en su lugar, apuntaron directamente al récord. Conducían un Ferrari 550 Marinello, modificado y equipado con depósitos de combustible adicionales para no tener que parar tan a menudo. Salieron de Manhattan al amparo de la noche y llegaron al Portoino Inn de Redondo Beach solo 31 horas y 59 minutos después. Lo habían conseguido. Rompieron un récord que había durado 28 años con una media de 87,6 mph a través de 2.811 mi de carretera. No todo el mundo se lo creyó al principio. Algunos cuestionaron el recorrido o lo compararon con las carreras originales. Pero incluso con la polémica, la hazaña destacó. Fue audaz. Era peligrosa. Y fue lo suficientemente real como para que Rawlings recibiera un guiño personal de Jay Leno. Un momento que significó más de lo que la mayoría de la gente se dio cuenta. Jay Leno no es solo un tipo de coches, es el tipo de los coches. Su garaje está lleno de cientos de vehículos clásicos y raros. Sus conocimientos son profundos y su respeto en el mundo del automóvil es enorme. Así que cuando Leno reconoció a Rawlings por batir el récord de la Cannonball Run, no fue solo un elogio. Fue un poderoso sello de aprobación.
Esto fue años antes de que Fast and Loud hiciera de Rawlings un nombre familiar. Pero ese guiño de Leno ayudó a darle credibilidad en el mundo del automóvil, y Rawlings necesitaba esa credibilidad. Entre 2002 y 2012 poner en marcha Gas Monkey no fue nada fácil. Invirtió cada dólar que tenía en el negocio. Trabajó en un garaje sin aire acondicionado, sin agua corriente y apenas suficientes herramientas para salir adelante. Tuvo problemas para encontrar buenos mecánicos, le costó encontrar las piezas adecuadas y tuvo que luchar solo para mantener las luces encendidas. Cada proyecto era un riesgo, había que ganarse a cada cliente. Durante ese tiempo Rawlings comenzó a lanzar su idea para un espectáculo. Quería llevar la restauración de coches a un público más amplio. No solo los fanáticos del motor, sino las familias, los niños, cualquiera a quien le gustara una buena historia con algo de potencia detrás. Pero las cadenas no picaron. La idea parecía demasiado nicho o demasiado arriesgada. Así que mientras esperaba una oportunidad, siguió impulsando la marca saliendo a la carretera. Más salones del automóvil, más reuniones, más conexiones cara a cara. Fue un trabajo lento, pero construyó algo fuerte. Cuando Discovery dijo finalmente que sí, en 2012, el nombre Gas Monkey ya tenía peso en la comunidad automovilística. Cuando Fast and Loud se emitió por primera vez el 6 de junio de 2012, nadie sabía que convertiría un garaje de Dallas en una marca global. En el centro de todo estaba Richard Rawlings. Antes de que aparecieran las cámaras, era solo un tipo que dirigía Gas Monkey Garage. Cuando el programa despegó, se convirtió en un rostro reconocido en más de 200 países. No solo fue un éxito en Estados Unidos. El programa se tradujo a 13 idiomas. Ese nivel de alcance convirtió a Rawlings en un actor importante del mundo del espectáculo casi de la noche a la mañana. El concepto era simple pero poderoso. Rawlings y su equipo buscaron coches clásicos olvidados. La mayoría estaban destartalados o apenas funcionaban. Devolvían los coches a la vida, los hacían brillar y luego los vendían para obtener beneficios. Pero lo que hizo que el programa destacara fue su tono. Mientras otros programas se inclinaban por el drama o se dirigían a un público nicho, Fast and Loud apuntaba a un público más amplio. Rawlings lo describió como algo que podían disfrutar tanto los niños como los abuelos. No quería hacer un programa de coches más. Quería que fuera divertido y rápido y que todo el mundo se sintiera bienvenido. La estrategia funcionó. Los espectadores se engancharon a los coches, las construcciones y la energía. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Rawlings utilizó ese éxito para expandirse más allá de la televisión. Lanzó restaurantes, líneas de ropa, bebidas energéticas, tequila, vodka y mucho más. El garaje seguía allí, pero ahora era la base de algo mucho más grande. En 2020, Rawlings había construido todo un imperio. Aunque el programa terminó el 8 de junio de 2020 después de 16 temporadas y 155 episodios, la marca era más fuerte que nunca. La razón del éxito del programa se redujo a lo que Rawlings llamó su fórmula de dinero en efectivo. Se trataba de comprar inteligente y vender más inteligente. Viajaba por todo el país, encontraba coches clásicos en mal estado y recurría a la negociación dura y al dinero rápido para cerrar tratos con rapidez. A veces llevaba consigo miles de dólares solo para conseguir que un vendedor dijera que sí en el acto. Una vez dijo: «Siempre puedes comprar un coche de $100,000 por $5,000 si los tienes en el bolsillo». Esa frase no solo era buena para la televisión, era su estrategia en la vida real y funcionó. Uno de los mejores ejemplos de la fórmula en acción fue la construcción de un Dodge Challenger. Rawlings lo compró por poco más de $40,000 y el equipo invirtió $77,000 en la restauración, añadiendo mejoras y características únicas. Cuando el coche se vendió por los $150,000. Eso fue un beneficio de por a las $73,000 en una sola vuelta. No fue solo suerte, fue el resultado de un instinto agudo, un gasto inteligente y un profundo conocimiento de lo que querían los compradores. Lo que también diferenciaba a Fast and Loud era la voluntad de Rawlings de asumir riesgos.
A menudo compraba vehículos que la mayoría de la gente no tocaría. Cubos de óxido daños en el chasis, coches que parecían haber sido olvidados durante décadas. Incluso su propio equipo a veces cuestionaba sus decisiones, pero Rawlings supo ver un potencial que otros pasaron por alto. Una vez compró un supercoche por $400,000. Tenía graves problemas mecánicos tras un fallo del anterior propietario. Aún así, Gas Monkey Garage le dio la vuelta. Después de la reconstrucción, el coche se vendió por un gran beneficio. Ese tipo de apuestas de alto riesgo se convirtió en parte de la identidad del programa. Estos coches oxidados no eran solo por dinero. Aportaron dramatismo y profundidad al espectáculo. Cada coche tenía una historia. Cada restauración tenía problemas que resolver. Los espectadores pudieron ver cuánto tiempo, dinero y esfuerzo se invirtió en las transformaciones. Algunas construcciones no salieron según lo planeado. Algunas tardaron más de lo esperado. No todos los coches dieron beneficios, pero eso era parte del atractivo. Mostraba el riesgo que hay detrás de la recompensa y ofrecía una visión real del negocio de la restauración de coches. Con el tiempo, Fast and Loud se convirtió en uno de los reality shows de más éxito de Discovery Channel. Estuvo en antena desde junio de 2012 hasta junio de 2020, es decir, 8 años enteros de reconstrucciones, vueltas de tuerca y viajes salvajes por carretera. En la temporada 4 el programa había alcanzado su punto álgido. Esa temporada trajo consigo plazos ajustados, problemas inesperados y reparaciones de última hora que añadieron tensión. Los telespectadores nunca sabían si el equipo terminaría un coche a tiempo o si el trato se iría al traste. Esa mezcla de presión y recompensa mantuvo a la gente mirando. Pero en 2020, Rawlings tomó una gran decisión en Joe Rogan Experience. Reveló que había terminado su asociación con Discovery. La razón se reducía al control. Quería más libertad creativa y no quería estar atado a contratos que limitaran lo que podía hacer después. Dejar la cadena fue un riesgo, pero también le abrió nuevas puertas. Desde entonces, Rawlings ha seguido construyendo su marca a través de YouTube, nuevos proyectos multimedia y el éxito continuado de Gas Monkey Garage. Richard Rawlings ya se había labrado un nombre en el mundo del automóvil, pero en 2013 decidió llevar su marca más allá de los coches y los motores. Ese año, en septiembre, puso en marcha el primer Gas Monkey Bar and Grill en el noroeste de Dallas. Se construyó en el lugar del antiguo Firewater Bar and Grill y abarcaba 19,000 pies cuadrados. No era solo un restaurante, era en parte un local de música, en parte un bar y todo actitud. El local tenía capacidad para 1,200 personas y Rawlings se aseguró de contar con experiencia real para dirigirlo. Contrató a Alex Mendanza, que había dirigido el House of Blues de Las Vegas, para dirigir la operación como director general. David Hollister se encargó de la parte culinaria. El local no se inauguró en silencio. 2 días antes de su inauguración oficial, el grupo de rock estadounidense Old 97S dio allí su primer concierto. El local tenía estilo y energía desde el principio. En marzo de 2014, Rawlings estaba listo para ir a más. Abrió un segundo Gas Monkey Bar and Grill, esta vez en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, en la Terminal D. Fue un movimiento inteligente. Los viajeros que pasaban por uno de los aeropuertos más transitados del país tenían ahora un lugar donde comer, escuchar música y probar la marca Gas Monkey. Rawlings habló incluso de la posibilidad de abrir un tercer local fuera de Dallas-Fort Worth. No solo estaba experimentando, estaba construyendo algo. El bar y la parrilla se convirtieron en algo más que un restaurante. Se convirtió en un punto de encuentro de la cultura del automóvil, la música y la noche. Ese mismo año, en octubre de 2014, Rawlings dio un paso más. Justo enfrente del bar y asador original, abrió Gas Monkey Live. Era enorme, 38,000 pies cuadrados con espacio para 3,000 invitados. Antes de que Rawlings se hiciera con él, el lugar había sido Toby Keith's I Love This Bar and Grill. Lo convirtió en una sala de conciertos a gran escala preparada para grandes espectáculos y grandes multitudes. La noche de la inauguración, la leyenda del punk rock Social Distortion subió al escenario.
A partir de ahí, el local empezó a acoger grandes actuaciones y eventos de alto nivel. Uno de los momentos más sonados tuvo lugar en noviembre de 2014, cuando Mötley Crüe ofreció un concierto gratuito en el marco de su gira All Bad Things Must End. El evento se llamaba Dodge Rocks Gas Monkey y no estaba abierto a todo el mundo. Solo los propietarios de vehículos Dodge podían entrar. El evento no era solo un concierto. También fue un escaparate para los modelos más nuevos de Dodge, incluyendo el Charger SRT Hellcat y el Challenger SRT Hellcat. Toda la noche reunió velocidad, sonido y espectáculo. Gas Monkey Live también acogió eventos privados, fiestas VIP y actos corporativos. Tenía salas verdes y espacios flexibles que facilitaban su uso para algo más que música. Incluso con todo el éxito, el lugar golpeó tiempos difíciles. En mayo de 2020, Gas Monkey Live cerró sus puertas. La presión financiera de la pandemia de COVID-19 hizo imposible seguir adelante. El cierre marcó el final de un capítulo audaz para el empuje de Rawlings en el entretenimiento en vivo, pero no frenó su ambición. En 2014, el mismo año en que abrió Gas Monkey Live, Rawlings se convirtió en portavoz nacional de Dodge. Su cara estaba de repente en todas partes. Los comerciales lo mostraban detrás del volante hablando sobre el rendimiento y el estilo de Dodge. Era una figura conocida de Fast and Loud y ahora ayudaba a Dodge a vender coches por todo el país. Una de las partes más memorables de esta asociación fue el concierto Dodge Rocks con mono de gas en su propio local. Fue el cruce perfecto. Su amor por los coches, su espacio musical y una marca de alto perfil, todo junto en una noche. El acuerdo ayudó a Dodge a conectar con los aficionados al automóvil, al tiempo que dio a Rawlings un protagonismo nacional. Su influencia en el mundo del automóvil siguió creciendo. Luego, en 2019 hizo otro movimiento, esta vez a las bebidas energéticas, pero en lugar de crear una empresa desde cero, licenció la marca Gas Monkey. De esa manera mantuvo el control de la imagen sin asumir los costos de producción. Fue una decisión inteligente. Gas Monkey Energy se lanzó con dos sabores, normal y light. La marca se centró en la velocidad, la potencia y la emoción, la misma energía que Rawlings ponía en todo lo que hacía. En enero de 2025, la marca añadió un tercer sabor llamado Tropical. Tenía una mezcla de mango, fruta de la pasión, piña, limón y miel. También se mantuvo alejado del jarabe de maíz de alta fructosa y aditivos artificiales. La bebida encajaba bien con el estilo de vida que promovía Rawlings. Atrevida, rápida y limpia. Las bebidas energéticas se vendían en tiendas y por internet. También aparecieron en grandes eventos del automovilismo, como las 500 millas de Indianápolis y las carreras de NH. Richard Rawlings siempre ha vivido en el carril rápido, pero mientras su carrera despegaba con motores rugientes y fama televisiva, su vida personal seguía un camino más accidentado. Mucho antes de que Fast and Loud y Gas Monkey Garage lo convirtieran en una celebridad, Richard se casó por primera vez. Fue en 1993. Él todavía estaba tratando de encontrar su lugar en el mundo del automóvil. Su primera esposa, Karen K. Grimes, llegó a su vida durante esos primeros días de incertidumbre. Los dos se casaron ese año, pero la relación no duró. En 1994 ya estaban divorciados. El matrimonio había durado menos de un año. Aún no había fama, ni fans, ni focos, solo un joven persiguiendo un sueño y un matrimonio que terminó antes de empezar. No se sabe mucho acerca de Karen. Ella se mantuvo alejada de la opinión pública y su breve tiempo juntos nunca formó parte de los titulares. Pero ese primer divorcio fue el comienzo de un patrón. Demostró lo difícil que era para Rawlings equilibrar ambición y vida personal. La presión por construir algo grande tuvo un costo, y ese coste siguió apareciendo especialmente en los años siguientes. En 1999 lo intentó de nuevo, esta vez con Suzanne Marie Merel. Se casaron en Las Vegas. Justo cuando Rawlings empezaba a progresar con Gas Monkey Garage, las cosas empezaban a funcionar profesionalmente, pero personalmente la tensión seguía ahí. Su negocio estaba creciendo rápidamente. Él viajaba a menudo,
Después de 10 años, la relación llegó a un punto de ruptura. En 2009 se divorciaron. Para la mayoría de la gente, ese habría sido el final. Pero Richard y Susan tenían un vínculo complicado. En 2015, 6 años después de la ruptura, volvieron a estar juntos. Estaban en Cabo San Lucas, México, y decidieron darle otra oportunidad al matrimonio. Parecía esperanzador una segunda oportunidad tras años de crecer y cambiar. Pero no duró. En marzo de 2019, Rawlings volvió a hacerlo público, esta vez en Twitter, anunciando que él y Susan se separaban. Publicó el mensaje el 11 de marzo de 2019, era inusual, pero directo. Dijo que medios como TMZ ya estaban informando al respecto, así que quiso ser él quien se lo dijera a sus fans. Explicó que la decisión era mutua. Él y Susan aún se querían, pero tras más de 20 años de idas y venidas, habían llegado al final. El segundo divorcio fue rápido. Susan se fue con un acuerdo financiero. Rawlings le pagó $300,000 en 2 partes. También se quedó con su Mercedes SL 450 Roadster. A pesar de todo, Richard habló amablemente de su tiempo juntos. Dijo que habían compartido algo real, aunque no durara. 2 matrimonios, 2 divorcios, la misma persona las 2 veces. Decía mucho de lo difícil que le resultaba hacer encajar vida personal y vida pública. Luego llegó Katarina Diesson. Su nombre saltó a los titulares por otro motivo. Antes había estado casada con Darwin Diesson, un multimillonario de Texas que vendió su empresa de servicios informáticos afiliados a Xerox por $6,000 millones. Katarina había pasado años en ese mundo. Jets privados, superyates como Apogee y un estilo de vida construido en torno a una riqueza inimaginable. Pero en 2019, su vida cambió. Ella y Richard comenzaron a salir no mucho después de su separación de Susan. Las cosas se movieron rápido. El 17 de agosto de 2019, Richard le propuso matrimonio en Tulum Resort, en México. Llenó la playa de pétalos de rosa y publicó en las redes sociales que había encontrado a su alma gemela. Se casaron el 28 de junio de 2020 en Key West, Florida. La ceremonia fue pequeña. COVID-19 les había obligado a cancelar la gran boda que habían planeado en Grecia, pero el momento siguió siendo significativo. Katarina había dejado atrás un mundo para adentrarse en otro. De esposa de un multimillonario a compañera de una estrella de telerrealidad. Fue un gran cambio, pero uno que parecía sentarle bien. En junio de 2018, algo inesperado golpeó el mundo de los coches personalizados. Gas Monkey Bar and Grill. Un popular local de Dallas presentó una demanda por difamación de $6 millones contra su propio fundador, Richard Rawlings. Conmocionó a los fans y seguidores de la marca Gas Monkey. La demanda acusaba a Rawlings de intentar desvincularse de sus socios comerciales mediante lo que calificaban de intentos deliberados y engañosos de eludir sus contratos. El documento legal tenía 47 páginas y estaba lleno de detalles. Describía cómo la relación había empezado a desmoronarse ya en mayo de 2013, incluso antes de que abriera el bar. Un antiguo empleado, Tim Hinkhouse, escribió entonces un correo electrónico en el que afirmaba que Rawlings trataba fatal a los trabajadores de la construcción. Incluso lo comparó con un niño malcriado de 13 años. Las cosas se pusieron tan mal que Rawlings al parecer fue expulsado de la obra. Ese momento dijo mucho. Las tensiones entre él y el equipo ya estaban fuera de control. Tras la apertura del bar en 2013, los problemas no cesaron. Según la demanda, Rawlings seguía presentándose sin invitación, interrumpiendo al personal y tratando de tomar el control de las decisiones. Creó un ambiente de trabajo tóxico. La situación llegó a un punto de ruptura en 2015. Fue entonces cuando Rawlings envió un serio correo electrónico a Daniel Fleety, socio gerente del bar, afirmando que habían desaparecido importantes registros financieros. Fleety respondió rápidamente e invitó a Rawlings a comprobar los registros en persona, pero Rawlings se negó. Le contestó diciendo que no creía que los registros existieran.
Esa acusación que sugiere robo o fraude tendría graves consecuencias. El 18 de julio de 2015, Flaherty respondió recordando a Rawlings que siempre había sido bienvenido a auditar los libros. Ese correo electrónico se convirtió en una prueba clave en el juicio. Rawlings acabó disculpándose por su comportamiento y lo achacó a la bebida, pero para Flaherty y el resto del equipo, el daño ya estaba hecho. La demanda argumentaba que las acciones de Rawlings habían asustado a proveedores y socios comerciales. Sus acusaciones públicas dañaron la reputación del bar y dificultaron su funcionamiento. Los problemas no acabaron ahí. En 2017, cuando alguien mostró interés en comprar la marca Gas Monkey Bar, Rawlings volvió a intervenir. Hizo más acusaciones de mala gestión financiera y arruinó el acuerdo. Ese incidente se convirtió en otro punto central de la demanda. Luego, en 2019, Rawlings devolvió el golpe. El 28 de marzo a las 2:15 p.m.,